Oramos, ¿no? Para comenzar. Señor, te damos muchas gracias porque el día de hoy nos has permitido experimentar tu gracia. Hemos sido testigos también, Señor, de la misericordia que tienes para con nosotros al permitirnos estar vivos para poder atender tu mandato de honrarte en el día del Señor. Dios, te pedimos que estés con nosotros en esta tarde y que permitas que el aprendizaje que tengamos o las cosas que recordamos y que afirmamos ahora sean edificación para nuestras vidas, pero no solo eso, sino que además nos ayuden, Señor, a cambiar por lo menos un pensamiento o una conducta. Cuida de nosotros, Dios, está con todos mis hermanos que están por venir y también, Señor, con aquellos que queriendo venir les es impedido. Cuida de este tiempo, Señor, y que las palabras que sean dichas sean agradables delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a retomar el tema de los 10 mandamientos. Ya como que tuvimos mucho descanso en esto, ¿no? Entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Hoy es la penúltima clase. Luego hoy vamos a estudiar el 9º mandamiento. La próxima semana el 10º mandamiento. Y luego ya la siguiente vamos a empezar con el análisis del Padre Nuestro, ¿no? Acuérdense que este estudio empezó el año pasado y se tituló Los tres pilares de los tres pilares de la piedad. Y estudiamos el credo apostólico. Estamos terminando los 10 mandamientos. Y vamos a terminar con el Padre Nuestro. Y de ahí vamos a estudiar después las bienaventuranzas y así vamos a ir, ¿verdad? Las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. La idea es que no paremos, ¿no? Que no termine este tiempo, sino que lo aprovechemos lo más que sea posible. Muy bien. ¿Alguien se sabe que no me ha dicho los 10 mandamientos? ¿Alguien los tiene ahora memorizados? ¿Nadie? Bueno, hay algunos pendientes que me digan los 10 mandamientos de memoria. Acuérdense que no es como requisito, pero es como una manera de atender el aprendizaje. No vamos a repetirlo juntos, si les parece. Entonces vámonos a Éxodo 20 y vamos a repetir juntos. Si lo pueden decir de memoria, está bien. Y lo estamos repitiendo en realidad todo el tiempo. Y está bien, ¿verdad? Porque repetir es pedagógico, porque repetir nos ayuda a confirmar el aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a repetir los 10 mandamientos que dicen así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muy bien. Bueno, por lo menos una cosa queda cierta. Sí sabemos leer. Eso queda establecido, ¿no? No, yo sé que incluso algunos que no me han dicho los mandamientos, creo que lo saben. A veces quizá por pena o porque tengan un poco de pena de me vaya a equivocar y me tropiece, etcétera. Pero bueno, me parece que está ahí en el conocimiento de todos nosotros. Vamos a atender el 9º mandamiento. Es un mandamiento importante. Todos son importantes, todos, absolutamente todos son importantes. Y sin embargo, este es un mandamiento que no nos tomará demasiado tiempo, ¿verdad? Va a ser una exposición corta, pero significativa. El 9º mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, déjenme establecer un poco la idea del contexto que hemos estado hablando. Recuerden ustedes que estos mandamientos tienen que ver necesariamente con el amor. El Señor Jesús, hemos platicado de esto, dividió, ¿verdad? Él dijo: el primer y gran mandamiento es este, y dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, etcétera, etcétera. El amor hacia Dios es principal y eso está contenido en la primera tabla de la ley. Pero el segundo mandamiento es semejante. El amor sigue siendo permanente, sigue siendo presente, pero ahora el amor ya no es en forma vertical, sino de manera horizontal, es decir, el amor al prójimo. Entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo es muy importante en lo que el Señor Jesucristo dice, porque Él está haciendo una interpretación, vamos a decir, hermenéutica de los 10 mandamientos, porque le preguntan acerca de cuál es el más grande. Así que entonces Él está haciendo esta interpretación. Y si Jesús añade la palabra prójimo, entonces debe de ser algo importante. Así que cuando hablamos de la segunda tabla de la ley, tiene que ver con el prójimo. Aún la primera también, pero más la primera con el amor hacia Dios, pero la segunda tabla necesariamente está muy enfocada, evidentemente, al prójimo. Así que honra a tu padre y a tu madre, es al prójimo. No matarás al prójimo, ¿verdad? No cometerás adulterio con el prójimo, no hurtarás al prójimo, no levantarás falso testimonio, ¿verdad? Al prójimo. Y no codiciarás, etcétera, del prójimo. Entonces, todo tiene que ver con el prójimo y el amor que tenemos para con el otro. Cuando hablamos de prójimo, algunas personas han establecido, ¿verdad?, que el prójimo significa próximo. No sé exactamente por qué, pero así se ha dicho, ¿no? Y entonces nosotros hablamos de el prójimo sin tener esta interpretación o esta aparente traducción. Yo creo que porque tiene un valor polisémico interesante ahí, ¿verdad? Prójimo, próximo, ¿no? Pero no nos vayamos con esa definición. Vamos a hablar del prójimo en términos bíblicos. Entonces, cuando hablamos en el asunto del prójimo, estamos hablando de una persona, ¿no? No necesariamente próxima a mí, porque puede haber prójimo que no esté próximo a mí, ¿no? Es decir, que esté lejos de mí, pero vamos a hablar de cualquier persona que no sea yo, ¿no? Entonces, el prójimo es cualquiera que no sea yo. Sí, desde luego, si yo me veo en el espejo, al que yo veo en el espejo no es mi prójimo, ese soy yo. Pero cualquiera que no sea yo es mi prójimo, creyente o no creyente. ¿Estamos? Sí, creyente o no creyente. Cualquier persona que no sea yo es mi prójimo, creyente o no creyente. Si ustedes son mi prójimo, pero si salimos a la calle y nos encontramos con un montón de gente allá, ellos también son mi prójimo. Ellos y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Algunos con una imagen medio distorsionada, otros habiendo encontrado la salvación porque Cristo nos llamó. Sin embargo, seguimos siendo prójimos, ¿no es cierto? Esta es una idea muy central. Y en este mandamiento 9 es la primera vez y única en donde la palabra prójimo aparece. Porque está diciendo entonces: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Estamos hablando entonces de la otra persona que no sea yo. Pero para que podamos llegar a la esencia del mandamiento, en la característica general del mandamiento y en su prohibición explícita y la prohibición implícita, y en el deber explícito y en el deber implícito, tenemos que ir definiendo cosas que me parece que son muy interesantes y muy importantes.
Así que entonces tenemos que tener una interpretación no superficial, sino lo más profundo posible de este mandamiento. Y vamos a partir de definir un concepto, porque aquí se habla del falso testimonio. Vamos a partir del concepto de la mentira. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de la mentira. Nosotros sabemos, ¿verdad? Evidentemente que si levantamos falso testimonio, estaríamos como de alguna manera mintiendo. Pero entonces vamos a definir el asunto de mentira. Esto romperá algunos estereotipos que tenemos, va a romper un poquito las ideas que tenemos respecto al concepto de la mentira y vamos a tratar de descubrir cómo es la mentira bíblicamente hablando. Nosotros categóricamente, como buenos cristianos, decimos no a la mentira, ¿no? Podemos hacer carteles con la mentira y una raya roja en medio, ¿verdad? O sea, podemos rechazar la mentira y decir la mentira es pecaminosa, no la vamos a permitir, la mentira es mentira, no hay tal como mentiras piadosas, entonces nosotros rechazamos todo asunto que tenga que ver con la mentira y de alguna manera estamos en lo correcto. Pero si encontramos en la esencia de este asunto de la mentira, tenemos que ir un poquito más allá de lo que normalmente nosotros conocemos. Así que entonces, ¿qué es mentir? Vamos a revisar este asunto de la mentira, porque eso nos va a llevar poquito a poquito a el análisis del mandamiento número 9. Habremos de tener dos conceptos, ¿verdad? No tengo aquí pizarrón porque nunca lo uso, pero entonces nos imaginamos esto. Tenemos una idea que es la realidad y por otro lado tenemos mis declaraciones o mis afirmaciones. Así que por un lado está la realidad y por otro mis afirmaciones. Si lo quieren al revés, por un lado está mi afirmación y por otro lado está la realidad. Un error que nosotros cometemos es pensar que cuando las afirmaciones no coinciden con la realidad, esto es mentira, ¿no? Es decir, si mis afirmaciones no coinciden con la realidad, entonces estoy mintiendo. Pero no necesariamente es así. No es cierto que la discrepancia entre la verdad y mis declaraciones necesariamente sean mentiras. Puede ser que sean errores, pero no mentiras. Ahora vamos a poner un ejemplo ahorita, ¿verdad? En el temporal que tenemos en el país, ¿no? Si yo les digo, me parece que mañana va a llover, esa es una afirmación mía, ¿no? Esa es la afirmación, me parece que va a llover, pero llega el día de mañana y no llueve. La afirmación es, va a llover. La realidad, no llovió. ¿Mentí? No necesariamente. No necesariamente. Me equivoqué. Hubo un error, pero no hay mentira. Así que entonces cuando tenemos la afirmación y la realidad, no necesariamente la discrepancia entre la afirmación y la realidad no necesariamente son mentiras. No necesariamente son mentiras. No entran en conflicto. Y así tenemos muchos ejemplos. Yo puedo hacer algunas afirmaciones y la realidad puede ser otra y no necesariamente estoy mintiendo. Entonces no debemos de confundir la mentira con el error o la equivocación. Si yo le digo a mi esposa, ¿no? Va a llegar un paquete a la casa el día de hoy, esa es mi afirmación, no salgas de ahí. Y mi esposa está todo el día metida en la casa y no sale, y el paquete no llega. La afirmación con la realidad no concuerdan. Pero no mentí. Erré, me equivoqué. Hay un error que no estaba bajo mi control, pero mi afirmación con la realidad, ¿verdad?, no coincidieron. Así que es algo muy importante porque ahorita vamos a darnos cuenta de por qué esto es así. Así que entonces las declaraciones, mis afirmaciones y la realidad, si se contraponen, no necesariamente es una mentira. Miren, por ejemplo, sí, José. Bueno, pero que no estamos refiriéndonos exclusivamente a hechos sucedidos. Por decir algo, el pastor llegó tarde. Sí. Esa es una afirmación y llegué tarde, eso es verdad. Pero si llegaste temprano, Ajá. yo digo que llegaste tarde. No, ahí vamos, es la siguiente. Pero
se diga que son hipótesis, son pronósticos, Supuestos. pero no son realidades, son verdades. Bueno, son realidades en tanto que hay una realidad ahí. Lo único que pasó es que hubo un error, pero voy a ir a eso ahorita, ¿no? Pero ciertamente la discrepancia entre la afirmación y la realidad, esa discrepancia, sea como sea, no es mentira. No es mentira. ¿Perdón? En esos casos. En estos casos. En estos casos que mencioné. Una equivocación de algo que pasó, que no solamente algo podría pasar, sino podría ser algo que pasó. Claro. Y yo fui incierto. Ajá, o sea, por ejemplo, decir, es que, no sé, fulanito seguramente llegó tarde, y realmente no llegó tarde. Sí. Pero como yo no lo sé, yo supongo que llegó tarde, y estoy afirmando algo. Claro. Pero no pasó, pero no estoy Claro, es una claro. suposición. Absolutamente. Absolutamente. Ahora vámonos al tercer punto de esto. Dijimos entonces primero que hay una realidad, la afirmación o la declaración, que a veces coinciden, a veces no, pero hay una tercera cosa. La tercera cosa es lo que yo creo que es la verdad o lo que es real y de todas maneras afirmo lo contrario. Ahora, esto es bastante interesante, ¿verdad? Porque si yo sé que la realidad es una y mi afirmación es otra, hay mentira, ¿no? Si yo sé que lo que voy a afirmar, ¿no? No es acorde a la realidad, lo sé, entonces es mentira. Miren, si yo digo, por ejemplo, o vamos a poner una persona que da clase a los pequeños y le dice a los niños, el fruto prohibido es una manzana. Ahora, nosotros tenemos una afirmación y una realidad. La realidad es que no tenemos idea de qué fue el fruto prohibido. Ni idea. Pero la maestra dice, ¿verdad? El fruto prohibido es una manzana. Ahora déjenme dirigirlos a esto. Si la maestra, no sabe, no ha estudiado, no se ha enterado de que la Biblia no habla de qué fruto fue el fruto prohibido y afirma esto, no es mentira. No es mentira desde el punto de vista del concepto que estamos hablando. Pero si estudia, alguien le dice, lee la Biblia y entonces ella sabe que el fruto prohibido no es una manzana o no sabe qué es y lo sigue afirmando, eso es mentira. ¿Sí me expliqué? Es decir, que la afirmación que ella hace o la afirmación que hacemos nosotros, una afirmación categórica que hacemos nosotros, si sabemos la realidad de esa afirmación y decimos lo contrario, eso es entonces una mentira. Déjeme decirlo de otra manera. Si yo le digo a mi esposa, me pregunta ella, ¿cuánto dinero tenemos en el banco? Y yo le digo, tenemos 10,000 pesos. Bueno, es mucho, ¿verdad? 1,000 pesos, ¿no? Si me pregunta mi esposa, ¿cuánto tenemos en el banco? Yo le digo, tenemos 1,000 pesos. Pero resulta que me los gasté. Me los gasté. Pero ella entra al estado de cuenta y ahí hay 1,000 pesos. Porque alguien que yo no me enteré me depositó 1,000 pesos. Noten ustedes que la afirmación y la realidad concuerdan, ¿no? Porque yo le dije a mi esposa, hay 1,000 pesos, pero me los gasté. Pero alguien, que yo no sé quién, me depositó los 1,000 pesos. Mi esposa ve el estado de cuentas y dice, ciertamente están los 1,000 pesos ahí. Mi esposo dijo la verdad. ¿Pero qué creen? Mentí. Porque yo sé, mi conciencia, mi mente, mi corazón, sabe que esos 1,000 pesos no están ahí o sabe que esos 1,000 pesos me los gasté. Yo mentí, a pesar de que los 1,000 pesos aparezcan en la cuenta bancaria. Ahí la afirmación
¿verdad? Fue la realidad concuerda con la afirmación, pero yo personalmente sabía que esos 1,000 pesos me los había gastado. Por lo tanto, aún y cuando aparezca esto, yo mentí. Pero si está fuera de control esa parte, ¿Cómo que? los otros 1,000 pesos que aparecieron. ¿Perdón? No, pero no le dijo, o sea, nada más dijo, hay 1,000 pesos, pero nunca dijo que se los había gastado. Sí, sí, dijo. No dije que los he gastado, no. Ella me pregunta, bueno, eso es hipotético, no crean que sucede. No pasa eso, pero insisto, mi esposa mi esposa me dice, ¿cuánto dinero tenemos en el banco? Yo le digo, 1,000 pesos. Ahí llegó. 1,000 pesos. Pero en realidad me los gasté. Ella no sabe. Entra al estado de cuenta y ahí están los 1,000 pesos. Pero resulta que Randy me los depositó. Pues por favor, ¿no? Alguien me los depositó, pero yo no me enteré. Y entonces mi esposa ve la cuenta bancaria y dice, qué honesto es mi esposo. En realidad mentí. ¿Sí o no? Mentí, a pesar de que la afirmación y la realidad concuerden. Así que entonces el tercer punto es lo que yo sé que es verdad. Cuando yo sé lo que es verdad y por encima de lo que yo sé que es verdad hago una afirmación contraria a lo que yo sé y concuerde o no con la realidad, entonces esto es mentira. Esto es mentira. Les pregunto, por ejemplo, un testigo de Jehová. El testigo de Jehová dice, Cristo no es Dios. Está la afirmación. Cristo no es Dios. A nosotros, así como si fuéramos gusanos en sal, ¿verdad? Así nos retorcemos todos, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que no? Casi lo sacamos a patadas. Y él dice, Cristo no es Dios. Está haciendo una afirmación, pero la realidad es otra. Pero esa persona recién instruida por los testigos de Jehová no sabe que Cristo es Dios. No lo sabe. No lo ha estudiado. No ha sido persuadido. No ha sido entrenado. No ha leído la escritura correctamente. No está mintiendo. Se equivocó. Hay un error. Está sinceramente equivocado. Eso es lo que decía nuestro pastor. Está sinceramente equivocado, pero no mintió. En su pensamiento, él, en su estructura de pensamiento, dijo la verdad. Su verdad. Sí, Yuali. Pero, por ejemplo, los pecados de omisión, o sea, de cuando la gente no sabe que está pecado, pero en realidad es un pecado que está cumpliendo a Dios. O sea, ¿qué significa eso de años? No sabía lo que es. No miente, pero peca. O sea, No miente. No. Por ejemplo, voy a poner una... Sí. Por ejemplo, el chavo cristiano anda con una chava no cristiana, ¿no? Y entonces, la afirmación es, esa chava es mi novia, la realidad es que la chava no es creyente. Ahí, aunque él no sabe, está pecando, pero no está mintiendo. Ahora, cuando lee la Biblia y dice categóricamente no es un yugo desigual, ahora tiene que cambiar su conducta. Ahora tiene que rechazar eso. ¿No? ¿Mande? No evangelizarla, no tener una relación, ¿no? Porque también se puede, también, ¿no? Allá en la iglesia cuando éramos jóvenes decíamos evangeligar, ¿no? No es esto. Pero entiendo lo que tú dices, ¿no? Hay un autor, un escritor que dice, yo estaba muy cómodo antes de conocer la ley, porque antes yo no sabía que mentir era pecado. Ahora que lo sé, hay una condenación para mí, ¿no? Y yo no sabía que el ver a una mujer y codiciarla era pecado, pero ahora que leo la ley, me entero. Así que entonces, para ir caminando en este sentido y no dilatarnos mucho en esto, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que la afirmación y la realidad no necesariamente tiene que concordar, pero cuando yo sé qué es la verdad y por encima de la verdad
¿no? Digo algo contrario, estoy mintiendo. Estoy mintiendo, ¿no? En el ejemplo de este asunto con mi esposa, que es hipotético, la verdad, ¿no? Queda como claro el asunto. Pero voy dirigiéndome hacia el mandamiento. La otra cosa que quiero decir es que no toda mentira lleva culpabilidad moral. Eso es muy interesante, ¿eh? No toda mentira conlleva una culpabilidad moral. No toda mentira. Un ejemplo. Una vez, cuando mi esposa cumplió algún año, ¿verdad?, de su edad, planeamos con mis hijos una comida sorpresa. Y me dijeron mis hijos, entretenla. No lleguen a tiempo, ¿no? Y entonces salí con mi esposa. Oye, es que tengo que hacer tal. Uy, es que mira que no podemos porque tengo. Ay, es que se me olvidó. No. Estaba inventando cualquier cosa que se me ocurriera para llegar tarde. Cuando mis hijos me avisaron que ya estaban en casa con la comida, ya como que estoy cansado, vámonos a la casa. Yo mentí. Pero esa mentira o esa situación no traía culpabilidad moral. No la traía. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no? Si la mentira es mentira. ¿Hay algún sustento bíblico, pastor, para hablar de que no cualquier mentira o algunas mentiras no llevan culpabilidad moral? La respuesta es que sí. Hay mentiras que no llevan culpabilidad moral. Ahorita vamos a ver los casos extremos. Pero, por ejemplo, en la Biblia tenemos nosotros este tipo de asuntos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto? ¿No? La historia es como muy conocida, la contamos, la leemos, la hemos aprendido. Cuando el pueblo judío empezó a crecer, porque una cosa que los judíos hacen bien es tener hijos, de a montones. Y entonces empezó a crecer el pueblo, tanto en Egipto, que empezaron a ser más que los propios egipcios. El temor de Faraón era, si nosotros dejamos que esto pase, ¿verdad? Al ratito, nosotros les vamos a tener que servir a ellos. ¿Qué hizo? Instruyó a las parteras para que cuando fueran a apoyar a dar a luz a las judías, si era niña, la dejaran vivir. Pero si era varón, tenían que matarlo. ¿Saben qué hicieron las parteras? Vamos a ver Éxodo 1:19. A ver si podemos ver este asunto. ¿Qué dice? Léanlo, por favor, alguien. Las parteras Sí. respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz Antes que la partera venga a ellas. mintieron, ¿no? Dice, así lo que dice, leyó mi hermana, dice, ¿no? Las parteras le dijeron a Faraón, cuando el Faraón les preguntó, ¿no? Dice el texto, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? Le preguntó Faraón a las parteras. Y ellas dijeron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. No estaban siendo asertivas, no estaban diciendo la verdad. Ellas estaban preservando la vida de los niños. ¿Qué hizo Dios? Dijo, no, mentira es mentira. Mentira es mentira, se van al infierno, lo siento mucho. No. ¿Qué dice el versículo 20? Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras tenido a Dios, Él prosperó sus familias. Además prosperó. Mintieron a Faraón. Si estuvieran en este tiempo en algún tiempo de un fariseísmo extremo, ¿verdad?
las hubiéramos condenado. ¿Sabes qué? Mentiste. Y mentira es mentira. Pero no hay culpabilidad moral, sí que la hay, porque mentiste. De tal forma entonces que tienes una condena. Pero Dios se agradó de las parteras. Y además no solamente se agradó de las parteras, ¿no? Sino que prosperó sus familias. Así que no toda mentira conlleva una culpabilidad moral. ¿Se acuerdan cuando llegaron los espías a Jericó? Cuando el Señor le había dicho a Josué, he entregado en tus manos Jericó, ¿no? Ya me imagino a José diciendo, ¿y dónde está? No, pues ya la entregué en tus manos, pero ve por ella, ¿no? Yo tampoco quieras todo hecho. Entonces tuvo que ir a dar vueltas ahí a Jericó, el último día 7 vueltas, tocando la trompeta, en fin, ya saben la historia. Pero había gente dentro, allá en Jericó. ¿Dónde se resguardaron? En la casa de Rahab. Y cuando llegaron a preguntarle a Rahab por los espías, por estos judíos, ¿saben qué dijo Rahab? Los tenía escondidos ahí, ¿eh? Y dijo, se escaparon. Se escaparon. Y Rahab mintió. Pero no toda mentira lleva culpabilidad moral. ¿Mande, hermano? Eran mujeres piadosas, ¿no? Mentiras. No existe eso de mentiras piadosas. Tampoco, y hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado nosotros de no caer en el error de, bueno, entonces, ¿verdad? A veces es legítimo mentir. No estamos hablando de esto. Pero ciertas circunstancias no atraen culpabilidad moral, ¿no? En la mentira. Si llega alguien a nuestra casa en un tiempo de persecución, Flavio Josefo dice esto, ¿verdad? En sus libros de la guerra de los judíos. Cuando llegaban algunas personas a la casa de los judíos a matar a toda la familia, porque además entraban a matar a los adultos, a los niños y todo. Incluso agarraban a los niños, ¿verdad? Está cruel, ¿no? Porque los agarran de las piernas. Si tú niegas al Señor, ¿no? Niegas al Señor, no lo niego. Y estrellaban a los niños en las paredes hasta la muerte. Y los cristianos de la época incluso decían, sigo sin negar a Dios, ¿no? Era una cosa espantosa. Pero hay parte de la historia en donde cuando se enteraron los judíos de que venían a invadirles, cuando venían a buscarlos, los padres escondían a sus hijos, los guardaban y preguntaban, ¿cuántos hijos tienes? No tenemos hijos. A los hijos les dijeron, no hagan ruido. Los niños guardaban silencio y los padres decían, no tenemos hijos. Mintieron. Pero no toda mentira conlleva una culpabilidad moral. En las historias de los judíos, en el tiempo del Holocausto y de todo este drama, ¿no? Nosotros tenemos historias maravillosas de hombres y mujeres que escondieron niños en refugios para que no fueran encontrados. Y cuando venían y les preguntaban, no sé nada, mintieron. Pero no toda mentira conllevaba una responsabilidad o una culpabilidad moral. ¿Cuándo una mentira no lleva una culpabilidad moral? ¿Cuándo? Cuando es preservada la integridad y la vida del prójimo. Cuando es preservada la integridad, ¿no? Física y moral y espiritual del prójimo. Entonces, ahí, ¿verdad? La mentira no trae una culpabilidad moral. A veces pudiésemos nosotros decir, si llegaran a mi casa, ¿verdad? A asesinarnos y yo guardo a mi esposa por allá, pero como soy muy cristiano y no digo mentiras y me preguntan, ¿dónde está tu esposa? Escondida en el baño. En realidad, ahí rompo el mandamiento. Rompo todos los mandamientos. Pero como yo digo la verdad, como la verdad tiene que estar por encima de cualquier circunstancia, entonces ni hablar, Señor, tú dices que diga la verdad, ahí está en el baño. ¿Saben qué haría yo? ¿Dónde está su esposa? Se fue, huyó, no está aquí. Y mentí. Sin embargo, no trae
no trae culpabilidad moral porque estoy preservando la integridad de mi prójimo. Claro, de mi esposa es mucho más, ¿no? De mis hijos mucho más. Pero estoy preservando la integridad de mi prójimo. Si llegara alguien ahorita a la iglesia con un arma y me dijera, dígame por favor, de todos estos, ¿a quién voy a matar? ¿No? Y entonces la condición es, ¿verdad? Porque voy a matar, ¿verdad? Voy a matar a todos los que no le vayan a la América. ¿Sabe qué yo voy a decir? Todos somos americanistas. Y no es cierto. Pero si voy a preservar la vida de mi prójimo, entonces voy a mentir. Y esa mentira no conlleva culpabilidad moral. Perdón, Josué, perdón. Yo por un ejemplo, a lo mejor exagerado, está sentenciado a muerte libre porque fue asesino, hizo travesuras, muchas otras cosas. Yo soy el testigo que te puede salvar la vida. ¿Testigo de qué? El testigo a un juez Ya. y decir, Mi hijo es el lindo. testimonio es válido para Sí. mandarlo a la muerte O salvarlo. de la persona. Y yo le digo, mi hijo es inocente. Claro, es mentira. Estoy preservando la integridad de una persona. Pero acuérdense que la tercera cosa dijimos, si yo sé, ¿verdad? Que la realidad es esa y sé que él merece todo el peso de la ley, entonces no debo de mentir. Porque incluso si yo le digo a la gente, mi hijo es inocente, no estoy protegiendo su integridad, estoy promoviendo su desorden. No sé si me estoy explicando. Es decir, porque lo estoy sobreprotegiendo a tal grado que no estoy permitiendo que él experimente el castigo de la ley. Más bien, promuevo su desorden, su falta de probidad, su delincuencia. Miren, ahorita hermano Saúl. Lo vayan a matar. Aunque lo vayan a matar. Porque estoy cuidando la integridad, ciertamente, pero si el castigo es ese, miren, ¿saben cuántas personas en el mundo fueron escondidos, criminales, fueron escondidos por sus padres? Claro, yo los ejemplos que puse, estoy hablando de un asunto de inocencia terrenal, hablemos, no de inocencia espiritual, porque pues, no hay inocentes, ¿no? Pero cuando hay una culpabilidad, y yo sé que la persona, mi hijo, mi esposo, mi esposa es culpable, no puedo mentir. Entonces esa culpabilidad, si yo miento, sí hay una culpabilidad moral. Porque no estoy permitiendo, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto de ejercer juicio sobre las personas que están equivocadas. Si le hubieran dicho la mamá de Hitler, mi hijo es inocente, es lindo y precioso, ¿no? No lo maten, y testifica ante la corte, había que matarlo de todas maneras. Digo, en el caso que esto fuera, ¿verdad? Porque hay culpabilidad moral. Claro, hermanos, no vamos a estar nosotros en ese, espero que no estemos en ese entredicho, que nunca estemos en eso. Esos son como, y qué bueno que lo mencionas, son casos así como muy extremos que vale la pena evaluarlos y considerarlos. Pero en la cotidianidad de la vida hay cosas, ¿verdad?, tan serias, tan importantes, en donde nosotros tenemos que entender que la mentira, no toda mentira lleva a una culpabilidad moral. Por otro lado, si nosotros, por ejemplo, que estamos en la restauración del templo y necesitamos un permiso para esto, ¿no? Y nos dice la autoridad, ¿verdad? Alguna autoridad nos hace una pregunta, si tengo un documento de tal manera y no lo tengo, y llego y les digo, sí lo tengo, la realidad, no coincide con mi afirmación, ahí hay mentira, porque no estoy preservando la vida del prójimo por un lado, y por otro lado estoy queriendo aprovecharme de una circunstancia mentirosa para lograr un propósito. Ahí me parece que tenemos que ser íntegros, pero no toda culpabilidad, todo aquello que tiene que ver con la preservación de la vida, de la integridad del prójimo, entonces, hay que, salvo los extremos, desde luego, hay que tomarlo en cuenta. Esto nos lleva, entonces, ¿verdad?,
a la categoría general del mandamiento, porque estamos hablando del mandamiento, ¿no? Que el mandamiento dice, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. La categoría general es la legítima preservación del buen nombre, fama y reputación de nuestro prójimo y la propia. La voy a repetir, ¿eh? La legítima preservación del buen nombre, fama y reputación de nuestro prójimo y de nosotros mismos. Vean ustedes esto, ¿eh? La esencia de la categoría general es la legítima preservación del buen nombre, fama y reputación del prójimo. Estoy obligado, ¿verdad?, por el mandamiento a procurar, preservar, a promover la fama, reputación y el nombre de la otra persona, del prójimo. No solamente se trata el mandamiento explícito de no levantar falso testimonio y ya, sino además tengo que promover su buen nombre, tengo que promover su reputación, tengo que promover su fama, la del prójimo y la mía propia. Es por eso que cuando nosotros hablamos acerca de no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio, no solamente tiene que ver con esto, sino con la preservación, la honestidad, la verdad de mi prójimo, procurando por todos los medios preservar su integridad. Sin embargo, ¿verdad?, hay personas que son tan malintencionadas, hay testigos falsos que la Biblia llama, ¿no?, testigos falsos, que justamente lo que buscan es no preservar la fama, el buen nombre y la reputación de las personas. Un ejemplo concreto está cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, es puesto a juicio. Cuando el Señor Jesús es puesto a juicio, lo acusaron de que Él dijo que iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Eso los falsos testigos dijeron. ¿Qué dice Marcos 14:58? (14:58) de Marcos. Nosotros lo hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Perfecto. Miren la afirmación del falso testigo. Esa es la afirmación del falso testigo. ¿Cuál es la realidad? ¿De veras el Señor dijo eso? No dijo eso. La afirmación en relación con la realidad es otra. Lo que el Señor Jesucristo dijo está registrado en Juan 2:19. ¿Qué dice Juan 2:19? ¿Qué dijo Jesús? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Notan la inconsistencia? Los falsos testigos dijeron, Jesús dijo, voy a derribar yo este templo y en 3 días lo edificaré. Pero esa no es la realidad. Esa es una falsa afirmación. A esta falsa afirmación, ¿no?, se le llama falso testimonio. Esta falsa afirmación que tiene como motivo no preservar la fama, el buen nombre y la reputación de Cristo, sino todo lo contrario, levantan un falso testimonio en contra de la persona, en contra de Jesús, diciendo Jesús dijo que va a derribar él el templo, y lo acusan entonces de sedición, ¿no?, de que va a derribar él solo o con un grupo de personas, cuando lo que Cristo dijo es que en Juan 2:19, literalmente, ¿no?, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero no dijo yo lo voy a destruir. Eso no dijo Cristo. Lo que hicieron los falsos testigos es justamente hacer una afirmación categórica, desapegada a la realidad, con el propósito no de preservar, sino de destruir a Jesús, que era su prójimo. Así que cuando hablamos del mandamiento, ¿verdad?, este mandamiento de no levantar falso testimonio con el prójimo, tiene que ver con que no podemos decir nada de nuestro prójimo que vaya en contra de su buen nombre, de su fama, de su reputación.
El mandamiento entonces tiene esta extensión en donde es sumamente importante que entendamos que entonces, ¿no? Dar un mal testimonio o hablar mal, falso testimonio contra el prójimo tiene que ver con no cuidar su reputación. Ahí está lo implícito del mandamiento. Lo implícito es no solamente no voy a hablar falso testimonio, sino que entonces voy a procurar que donde yo esté se hable bien del prójimo. Miren, que si yo estoy en una plática de grupo y alguien empieza a hablar mal de otra persona, tenga la verdad, sea verdad o no, está levantando falso testimonio. Ahora, no solamente él levanta falso testimonio, sino si yo consiento y participo en esa conversación, entonces yo estoy violando también el mandamiento. También lo estoy violando. No estoy diciendo que quizá lo que diga la persona sea mentira o verdad, pero solamente por el hecho de no preservar la integridad de quien se está hablando, estoy rompiendo el mandamiento. Ahora vamos a poner el ejemplo que ya se puso aquí, ¿verdad? Ya mi hermano Josué lo puso. Dice, el pastor es un impuntual. Y puede ser que sí. No lo soy, ¿eh? Pero supongamos que lo soy. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Supongamos que lo soy. Que soy un impuntual. Y entonces sí lo soy. Y entre ustedes platican. No, es que de veras el pastor se pasa. Es bien impuntual. ¿Cómo, siendo pastor, cómo se le ocurre? Debería de ser ejemplo de todos nosotros. Pero míralo. Es más, seguro ahorita va a llegar 5 o 10 minutos más tarde. Y entonces se hace escarnio sobre mi persona. Y las demás personas dicen, sí, es cierto. Es verdad, es bien impuntual. A pesar de que sea verdad, no preservar mi integridad, tanto el que habla como el que escucha, violan el mandamiento. Porque no se está preservando, ¿verdad? No se está preservando la integridad, la reputación, el buen nombre de la persona de la que se habla. Tengan la razón o no tengan la razón. Ahora, si tienen la razón y el pastor es muy impuntual, no se levanta falso testimonio, sino que se siguen los pasos bíblicos de ir con él y decirle, pastor, hermano, hermana, tiene este problema en su vida, le amamos y pedimos que en el nombre del Señor corrija esta parte de su vida. Eso es distinto a que en un grupo cerrado, ¿verdad? Empiece a haber ¿verdad? Testimonio peloteado, ¿verdad? Dañando la reputación de una persona. ¿Y saben una cosa? No Alejandro que escribe esto, pero Martin Lloyd Jones dice, ¿verdad? Que este pecado es extremadamente violado, principalmente por los miembros de las iglesias. Sigo, a lo mejor él exageró. No, igual exageró. En el mundo también vemos nosotros una gran cantidad de falsos testimonios, sin duda alguna. Pero es terrible que dentro de las iglesias cristianas este mandamiento sea violado, porque en realidad, ¿no? Parece una carnicería. Y hablamos de uno y hablamos del otro, levantamos falso testimonio. A veces es verdad lo que estamos diciendo, pero si no estamos preservando la integridad, el buen nombre, la fama, la reputación de mi prójimo, entonces estoy violando el mandamiento de no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Implícitamente, entonces, tenemos nosotros que preservar. Ahora, en una conversación entre los creyentes, tenemos que hablar del prójimo todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto, pensad. Cuando hablemos entre nosotros de nosotros mismos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice la Biblia, en eso, pensad. Y si ustedes me van a hablar de alguien o yo les voy a hablar de alguien, lo que tenemos que hablar de esa persona es todas aquellas cosas que exaltan su imagen de Dios. Puede ser que tenga errores, pero si tiene errores, si es impuntual o si es altanero o lo que ustedes quieran,
entonces hay modos de ir con la persona y hablarle y exhortarle en el amor de Cristo sobre aquellas cosas que pensamos que está fallando. Pero nuestra responsabilidad personal y colectiva es preservar, procurar su buen nombre. Si yo soy impuntual, yo me pongo como ejemplo porque no quiero usar ninguna cosa que pueda afectarle a nadie, pero si yo fuera impuntual no lo soy, pero si yo lo fuera, ¿verdad? Sería horrible que entre ustedes hablaran de eso. Sería precioso que vinieran y me dijeran, pastor, nos está perjudicando su impuntualidad. Ese es un área de su vida que tiene que corregir. Le pedimos en el nombre del Señor que medite sobre su camino. Eso preserva mi integridad. Eso busca mi bienestar. Y no viola el 9º mandamiento. Pero lo último, no solamente es preservar, ¿no?, la fama, la reputación y el buen nombre del prójimo, sino también trata de preservar la reputación, la imagen, el buen nombre de mí mismo. De mí mismo. Si yo llego aquí con ustedes, ¿verdad?, y les digo, tengo un doctorado en biología, eso no es verdad. No lo tengo. Bueno, yo igual y sí. Yo no. ¿No? Yo no. Pero mi intención es ponerme en un papel o en un lugar superior. Algún complejo habré de tener que entonces yo digo algo que no es cierto respecto de mí. Ahora, estoy levantando falso testimonio contra mí. Yo contra mí. Y yo no estoy preservando mi buen nombre, mi reputación y mi fama. Aun y cuando piense que así es, aun y cuando piense que van a creer lo que yo les digo, no estoy preservando mi reputación, mi buen nombre ni mi fama. Porque estoy diciendo una cosa que no es verdad. No es cierta, no es cierta. Así que entonces tengo que preservar mi buen nombre. Tengo que preservar mi fama, mi vida, porque así los demás pueden ayudarme. Pueden ayudarme. Hay un ejemplo que a mí me llama la atención porque me cuesta un poco de trabajo de distinguirlo, pero, ¿verdad? Cuando llegamos con algunas personas y les decimos, ¿cómo están en casa? Pastor, muy bien. Muy bien. Ahora, podemos nosotros pensar, bueno, lo que está diciendo esta hermana o este hermano es que está preservando la integridad, el buen nombre y la fama de ella, de esa persona y de sus hijos y de su esposo, ¿no? Pero si nosotros pensamos en que en realidad lo que esta persona, y eso solamente cada quien personalmente y Dios lo sabe, si esta persona más bien quiere aparentar una familia feliz que no tiene, no está preservando ni el buen nombre de ella ni el buen nombre de su familia. Pero en las iglesias, nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Yo no he escuchado cuando le pregunto a alguien, ¿cómo estás en casa? ¿Cómo está tu familia? Pocos me dicen, mal. Un desastre. Mis hijos así, mi esposo así, mi esposa así, ¿no? Ahora, a lo mejor les da pena, ¿no? Pero cuando nosotros honestamente decimos, no está bien, tenemos problemas, está buscando preservar la integridad, el buen nombre y la fama porque pide ayuda. Pero cuando nosotros a nosotros mismos nos queremos engañar diciendo cosas de nosotros que no son en verdad reales, lejos de generar una buena fama, logran lo contrario. Miren, yo tuve un hermano y puedo hablar de él porque ya murió. Llevo 2 hermanos muertos. No es competencia, pero triste y lamentable, ¿eh? Pero un hermano mío que murió, cuando nosotros platicábamos con él, y yo sé que ustedes conocen personas así, si le decía yo a mi hermano, compré un carro, ¿verdad? Un Volkswagen maravilloso. Uy, no, yo he comprado Ferraris. No, wow, no, yo más. Y cuando le preguntábamos y le platicábamos algo, oye, y acabo de ir a tal lugar, no, yo ya fui a Francia. No. Siempre era algo más de lo que nosotros le decíamos. ¿Te acuerdas? Era algo más. Era increíble platicar con él porque cualquier cosa que le decíamos, él era mejor que yo. Era más alto que yo. Él hacía mejor las cosas que yo.
Y exageraba. Él pensó que al decirme estas cosas, procuraba una buena fama. ¿Y saben qué procuró? Todo lo contrario. Se autodestruyó su reputación, su fama, su buen nombre. No le creíamos en absoluto. Y él violentó este 9º mandamiento sobre sí mismo. Dice la Biblia que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Porque lo contrario violenta el 9º mandamiento. Así que, amados hermanos, no solamente es preservar la integridad, la fama, el buen nombre, la reputación del prójimo, sino la de nosotros mismos. He dicho en el pasado, con los otros mandamientos, ¿verdad?, que nosotros somos incapaces de cumplir a cabalidad este mandamiento, como todos los demás. Y la única razón para que estos mandamientos nos condenen, bueno, no nos condenen, sino que nos hagan ver como en un espejo nuestros errores, es para que nos demos cuenta de lo incapaces que somos y de la necesidad que tenemos de Cristo, quien verdaderamente cumplió con todos estos mandamientos. Cuando Él le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados, ustedes dirán, no estaba preservando su buen nombre, pero en realidad lo que estaba haciendo el Señor cuando les llamó tan fuertemente a aquellos es que estaba intentando preservar su buen nombre. Regresen a la esencia de su fe. Pero nunca pecó. Él no rompió el mandamiento. Nunca. Nosotros sí. Pero cuando lo rompemos, sabemos que alguien cumplió con toda la ley. Y entonces nos justificó para que nosotros, transgresores de la ley, no fuéramos culpados por la misma ley, sino que vistos a la luz de Cristo. No podemos nosotros entonces pensar, pues somos culpables de todo. Ciertamente lo somos, pero Cristo pagó por eso. Porque si nosotros fuéramos capaces de cumplir, entonces sería nuestro éxito, no el de Cristo. Y entonces Él es el que hace que nosotros seamos justificados delante del trono de gracia del Señor. Bueno, poquito de este mandamiento para entrar a la codicia, pero vamos a terminar aquí. Pues 1 hora, ¿no? ¿Algún comentario extra que quieran hacer? Sí, Natanael. Antes que la mentira que la culpabilidad moral como una procurar la vida del prójimo, yo encuentro que la Biblia nos muestra que esto que antecede a la mentira que tiene que pagar, el temor de Dios. Sí. Éxodo 1, 17 dice, en esta misma historia de las parteras, sí. de las parteras que vinieron A Dios. y no hicieron como les mandó el rey. Algo similar está en la historia de Abraham y los dos, por lo que yo creo que la Biblia enseña entonces que en alguna situación donde sea difícil distinguir qué es lo que debemos hacer, está el temor de Dios antecediendo esto, y además creo que esto también es de Dios, así que algo muy importante es estar siempre buscando que el Espíritu Santo sea quien utilice, diga qué hacer. Claro. Sí, sí. Son eso que ahorita Josué comentaba, son cosas tan extremas, ¿no? ¿Perdón? Pero ciertamente, ¿verdad? El temor, ¿no? Las parteras tuvieron temor de Dios y atendieron más, ¿verdad? A este señor que al mismo faraón. Pero hay momentos así, tienes toda la razón, hermano, hay momentos críticos que ciertamente anteceden a esto de la culpabilidad moral o no, en donde el temor de Dios tiene que estar por sobre todas las cosas en medio de nuestras determinaciones. Sí, así lo entendí, ¿no? Y así lo entendemos, así debemos de entenderlo. ¿Algo más? Muchas gracias, hermano Natanael. Bueno, vamos a terminar entonces, ¿no? Vamos a terminar orando.
y después pues ya nos vamos a cenar. Bueno, no sé, pues a donde quieran. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Perdón, Señor, por las imprecisiones. Pero ciertamente entendemos nuestra responsabilidad de preservar a nuestro prójimo en su integridad, en su buen nombre, en su reputación, en su fama. Porque esto es bueno. Porque eso es necesario. No permitas que nosotros levantemos falso testimonio y tampoco que seamos partícipes del falso testimonio. Cuídanos de esto. Y cuando no lo hagamos, perdónanos, Señor, y sigue enseñándonos a través de tu palabra qué es lo que debemos hacer. Señor, gracias por el tiempo que nos das y te rogamos que nos dirijas entonces a casa ahora y que podamos, Señor, descansar para que mañana sigamos en nuestras labores que tú nos has encargado. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermano.